Hola, voy a hablar un poquito sobre el caster, que es esta opción que tenemos en iRacing para toquetear en los setups, que es algo que va en grados, desde unos 3 grados hasta 16 he llegado a ver en algunos coches. Caster en castellano es ángulo de lanzamiento, que es el ángulo que tiene la dirección respecto a la perpendicular con el suelo, que en algunas motos chopper vemos que es mucho ángulo y en motos de carretera pues solemos ver mucho menos. Esto tiene unos efectos, que es que, bueno, aquí vemos una moto de carretera con el manillar girado y vemos la rueda, pues claro, ciertamente algo girada, pero si vemos una chopper con el manillar girado, lo que nos podemos dar cuenta fácilmente es que la rueda, aparte de girar, también inclina muchísimo. Para ver alguno de los efectos que esto produce en un coche, vamos a ver en iRacing un coche plantado en el suelo, girando hacia un lado y hacia otro con la dirección. Voy a hacerlo un poco más rápido. Como podéis ver, el coche, eh, a medida que vamos girando las ruedas, se levanta y baja un poco en el morro. El morro, de hecho, se aparta un poco a lado y lado, porque como tenemos un poco del ángulo de lanzamiento, las ruedas, aparte de girar, también se inclinan un poco hacia los lados. Y como los neumáticos son algo anchos y acaban inclinados, pues levantan un poco el coche. Esto lo podemos ver también desde el subsuelo de iRacing. Eso nos va a servir para lo siguiente. Voy a mover un poco la cámara. Disculpad un momentito. Y voy a bajar al subsuelo de iRacing. Ahora estoy en el subsuelo de iRacing. He bajado desde arriba hasta abajo para ver las ruedas por debajo. iRacing tiene un glitch gráfico, es que por donde la huella del neumático realmente no se aplasta el neumático, sino que viene a atravesar el suelo, y esto por debajo nos puede servir para lo siguiente. Aquí tenemos la rueda delantera del coche en primer plano, y cuando giramos hacia un lado y hacia el otro vemos que la rueda también se inclina un poco. He preparado este setup con una caída en la rueda delantera de 1,4 grados para que se viera un cierto efecto. Voy a poner la rueda recta. Aquí podemos ver esa pequeña caída de 1,4 grados, que a medida que giramos hacia un lado o hacia el otro se invierte esa inclinación, se agudiza un poco cuando giramos hacia este lado, se invierte cuando giramos hacia el otro. Esto es el efecto que tiene un pequeño caster en la rueda de un coche. Ahora voy a cambiar de setup y voy a hacer lo mismo con un setup con mucho ángulo de lanzamiento, mucho caster. Ya lo tenía grabado, lo saco aquí en pantalla. Vamos a girar el volante hacia un lado y hacia el otro, y ahora veremos cómo se inclina muchísimo más la rueda. Esto es porque le hemos dado todo el caster que podía este coche, 9 grados. Voy a repetirlo, la rueda cómo se inclina muchísimo más. Ahora ya no ronda el 1,4 grados que tiene cuando está recta, sino que al girar se inclina mucho más, y al girar hacia el otro lado también. Fijaos que aquí puede haber fácilmente 5 o 6 grados de inclinación, a diferencia de cuando teníamos un caster muy bajo. Esto tiene otras consecuencias además, que ahora vamos a ver. Aquí tenemos el coche visto desde atrás. Con un setup con poco caster, estamos girando el manillar, el volante a un lado y a otro, y vemos como el morro del coche tiende a apartarse un poquitín a un lado y a otro.
porque como tiene un poco de caster, un poco de ángulo de lanzamiento, las ruedas tumban, tienden a apartarse a un lado y a otro y hacen moverse el morro un poco. Ahora vamos a repetir lo mismo con un setup con todo el ángulo de lanzamiento posible. Al girar las ruedas a lado y lado, podemos observar que además estamos inclinando todo el coche hacia un lado y hacia el otro. Lo voy a hacer un poco más rápido para que se note mejor, hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro. Un poco más rápido aún, ¿veis? Bien. Si volvemos a la parte delantera y nos volvemos a fijar en cómo un coche con poco ángulo de lanzamiento gira hacia los lados el morro cuando giramos el volante, pero también levanta el morro a medida que vamos girando hacia un lado y al otro, y vemos la diferencia con un setup con mucho ángulo de lanzamiento como el que vamos a ver ahora. Fijaos que, como se veía desde detrás, todo el coche se inclina por las enormes diferencias de inclinación que sufre cada rueda disparmente. ¿Qué significa eso? Que cuando, por ejemplo, giramos hacia este lado, resulta que por la lógica de la curva y de las fuerzas físicas de la curva, todo el coche tiende a inclinarse hacia el lado exterior de la curva, entonces tenemos más peso sobre esta rueda y menos sobre esta. Pues fijaos que cuando ponemos mucho caster, ya estamos consiguiendo este efecto sin ni siquiera sufrir fuerzas G ni empezar a movernos de donde estamos. Esta rueda, al inclinarse tanto, levanta mucho el coche de este lado, hace mucha presión sobre esta rueda trasera y levanta un poco esta rueda, haciendo que perdamos muchísimo agarre detrás. Tenemos mucha disparidad de pesos sobre las ruedas traseras. Esto lo podemos ver nuevamente desde el subsuelo. Aquí tenemos en primer plano otra vez las dos ruedas vistas desde debajo y ahora nos vamos a fijar en la trasera en lugar de la delantera. Vamos a ir girando la dirección con el setup con mucho caster, ese que inclina todo el morro del coche al girar, y vamos a ver qué pasa con la huella del neumático trasero, cómo se le va aplicando peso encima a medida que vamos girando. Fijémonos en este lado de la rueda, cómo se hunde, cómo se eleva, cómo se hunde, cómo se eleva, hasta el punto, si nos volvemos a fijar, que un faldón del coche aparece y desaparece por la enorme inclinación que está sufriendo el coche al girar la rueda delantera. ¿De acuerdo? Vamos a verlo desde fuera. Fijaos cómo todo el coche se inclina enormemente cuando giramos la dirección por culpa del enorme ángulo de lanzamiento que hemos utilizado en este caso.